Y yo me acuerdo que ese día yo lloré tanto, me envolvió la presencia de Dios y el Espíritu Santo me contestó y me dijo, ¿sabes hace cuánto que yo estaba esperando esto? Y yo... me han enseñado a buscar a Dios, o porque necesito algo, o porque eso. Nadie me había dicho que yo podía hablar con Dios, o sea, porque Dios es espíritu. Entonces, no, a partir de ese momento mi vida cambió. Mi mente voló cuando yo supe de que el Espíritu Santo era una persona. Y lo más loco de todo esto es que cuando yo comencé los caminos de Dios, me rendí a Dios completamente y empecé, ¿no?, a conocer, pero al Dios de poder. Claro. Y Dios en su misericordia llegó un día, ¿no?, de que en un momento muy difícil, ¿no?, de mi vida, ¿no?, yo no sabía, pero ese proceso estaba empezando, cómo Dios te prepara todos los tiempos. Y en ese momento me dijo, este es el momento donde yo te doy mi poder porque lo vas a necesitar. Y eso también es lo bueno, ¿no?, en los peores momentos de seguir buscando a Dios. Hola, bendiciones, somos el grupo Generación Sin Límite y hoy estamos en un nuevo video compartiendo con todos ustedes. Vamos a estar trayendo una palabra de parte de Dios, contando experiencias, testimonios, y hoy me encuentro junto a Belén, así que ahí Belén que puede estar saludando. Hola gente, ¿cómo están? Así como dijo Maru, nosotros somos del grupo de jóvenes de Generación Sin Límites, de la Asamblea de Dios. Y esta noche vamos a estar compartiendo un poco nuestra historia, un poco nuestro testimonio, hablar un poco de todo, lo que salga, lo que el Señor quiera. Amén. Y nada. ¿Por dónde empezamos? No sé, el testimonio. Sí, tengo una idea. Hablamos de la reunión de esta noche. Tuvimos un culto poderoso, tuvimos una reunión re linda y mientras escuchaba la palabra esta noche me acordaba un poco, ¿no?, nuestra historia, cómo arrancó nuestro comienzo, nuestras experiencias con Dios. Y sí, me acordaba de esta palabra que está en Juan 16:7 que dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, más si me fuera os lo enviaré. amén. Y justamente hoy se hablaba mucho acerca del Espíritu Santo, se hablaba mucho acerca del fuego, del bautismo, ¿no? Y eso me hacía recordar mucho también la historia mía con el Señor. Seguramente a vos te pasa lo mismo, te hará hecho recordar cosas. Y nada, me acordaba de esta palabra que Jesús había dicho: les conviene que yo me vaya, porque es necesario que venga el Consolador, es necesario que venga el Espíritu Santo. La idea de Jesús siempre fue que nosotros caminemos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y nada, y yo siempre fui una persona que siempre lo cuento esto a los chicos cuando tengo la oportunidad, que yo conocí de Dios cuando yo era chica. O sea, me hablaban mi mamá más que nada, yo como que venía de una familia cristiana, por así decir, pero cristiana por decir nomás, porque claro, no era lo que realmente se vivía en mi casa. Y yo siempre digo que a mí siempre me hablaban de Jesús, me hablaban de Dios como papá, me hablaban del Dios que sana, del Dios que restaura, pero aunque yo siempre como venía a la iglesia o lloraba y qué sé yo siempre volvía afuera y volvía a ser un desastre. Pero me acuerdo que después de grande, un día leyendo un libro, porque a mí siempre me había gustado leer, me acuerdo que yo soy de descargarme los libros virtuales. Entonces, un día intentaba descargarme un libro cristiano, porque yo hasta ese momento nunca había leído un libro cristiano. Y me acuerdo que descargué un montón de libros y ninguno me funcionaba, no sé qué, se me enloqueció el celular, ninguno me funcionaba. Y me acuerdo que el único libro que pude leer, que sí lo pude abrir, se llamaba El Espíritu Santo de Billy Graham. Ese libro a mí me marcó, para el que esté viendo se lo súper recomiendo, me marcó. Y me acuerdo que yo dije, ¿cómo nunca nadie me habló del Espíritu Santo? ¿Cómo nunca nadie me habló de que yo podía tener una relación con Él? Yo jamás en mi vida había hablado con Dios. Pero no porque yo no creyera que Dios no existiera ni nada de eso. Nadie me había dicho que yo podía hablar con Dios, o sea, porque Dios es espíritu. Entonces,
No, a partir de ese momento mi vida cambió. Yo me acuerdo que empecé a buscarlo, empecé a anhelarlo, empecé a hablar con él en todo momento, en mi casa. Yo pensaba que, a ver, yo recién comenzaba en los caminos de Dios, pero yo pensaba que yo podía hablar con Dios solamente cada vez que venía a la iglesia. Nadie me había dicho que yo podía hablar con Él estando en mi casa, en mi vida diaria. Y eso fue algo que me marcó. Y eso fue el comienzo, ¿no? Pero bueno, después más adelante comencé a tener más anhelos por el Señor. Yo creo que tuve mi primer encuentro con el Señor, que yo digo, wow, yo ese día nací de nuevo. Fue en un culto, un día viernes acá, y que yo sentí un cambio en mí. Me acuerdo que salí llorando y yo no podía parar de alabar al Señor. Pero nunca me voy a olvidar, yo escuchaba prédica y yo anhelaba aprender de la palabra de Dios. Y un día yo estaba escuchando una prédica de un pastor que admiro mucho, y me acuerdo que ese día él leyó un versículo que decía, cuando Jesús antes de irse, él habla con los discípulos, él le dice, no se vayan de Jerusalén, y ahí, bueno, el versículo vos lo conocés, de que no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos, y que después serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en todos lados. Y yo me acuerdo que cuando yo escucho esa palabra, yo me paré en seco, yo paré todo y me acuerdo que dije, Señor, yo en este momento, yo era re nueva, yo no sabía nada, ¿me entendés? No sabía lo que iba a hacer de mi vida, pero no sé qué pensé. Yo dije, Señor, si vos no me bautizás con tu Espíritu Santo, yo no voy a predicar. Y yo que sabía que iba a predicar, pero yo decía, yo no voy a predicar. Y yo misma me estaba profetizando, ¿viste? Y no, me acuerdo que ese día yo como que me puse seria, porque yo dije, si tan importante es el Espíritu Santo, que Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan, no hagan nada, no prediquen, no hagan milagros, no hagan nada, hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Yo dije, yo no soy más que los discípulos, yo también lo necesito. Entonces esa fue la convicción que tuve ese día, y me acuerdo que pasaron un par de meses y ahí yo tengo mi primera experiencia así o sea, fuerte con Dios, que es el bautismo, ¿no? Y me acuerdo que eso me remarcó porque me acuerdo que un día estaba con Brian y Jessy, que son los líderes, están acá atrás. Y me acuerdo que nada, estábamos viendo una prédica, vamos a decir, era otra cosa, pero vamos a decir algo así, para que la gente entienda. Y me acuerdo que nada, la persona que estaba ministrando empieza como, no sé, ni me acuerdo lo que dijo. Yo lo único que sé es que yo empecé a temblar y me caía las risas, y yo me reía y me reía y me reía, y era como algo que me recorría por todo el cuerpo. Y llegó un punto que la risa ya no me salía más, pero yo era como que necesitaba. Y ahí es cuando yo empecé como a hablar en lengua y ni yo sabía lo que me pasaba. Y nada, y este fue como el bautismo, mi bautismo. Como dice la palabra, que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Wow. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Traté de resumirlo bastante a mi historia, pero bueno, así fue como el Señor lo hizo conmigo. Wow, tremendo, porque traté de resumir, decir, porque si nos ponemos a contar todas las experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo, es como que con Belén podemos decirnos que hemos vivido muchas experiencias juntos, con Brian, con Jessy, con los chicos cuando empezamos, ¿no?, a tener esa hambre y búsqueda por el Espíritu Santo. Era como... a mí me pasaba que cuando yo comencé los caminos de Dios, yo no sabía, como vos decís, no, a mí me hablaron de que había un Dios, de que estaba Jesús, que murió por mí en la cruz, que por Él yo tengo salvación, tengo vida eterna, yo puedo ser libre, que Él me ama, ¿no? Pero nunca me enseñaron acerca del Espíritu Santo. Yo al Espíritu Santo lo tenía como que era un poder, era eso que me tocaba y que hacía que yo me caiga o que yo llore. Y
Mi mente voló cuando yo supe de que el Espíritu Santo era una persona. Y lo más loco de todo esto es que cuando yo comencé los caminos de Dios, o sea, verdaderamente yo me enfoqué en Dios, de decir, yo quiero cambiar mi vida, ya no quiero vivir lo que estoy viviendo, como que me sentía vacía, y dije yo, me rendí a Dios completamente, y, y empecé, ¿no?, a conocer, pero al Dios de poder. Yo veía como Dios usaba a personas, ¿no?, en distintas manifestaciones como la liberación, la sanidad, y yo decía, no, a mí me gusta eso. Yo veía cómo hablaban en lengua y yo ni sabía lo que era, pero yo quería hablar en lengua. Yo me acuerdo que ayunaba, que reunión que había los domingos, yo ayunaba hasta que me iba de la iglesia. Ayunaba entre semanas, yo le pedí al Señor que me bautice. Yo me acuerdo que teníamos campaña, yo bautizaba, mira. Ayunaba los 3 días de campaña y yo, pero hasta que empezaba temprano y hasta que yo no me iba, no iba y no comía nada. Yo quería ser bautizada y yo pasaba que me frustraba porque pasaban los días y no pasaba nada. Pasaba el segundo día y no pasaba nada. Pasaba el tercer día y no pasaba nada. Es como que Dios me estaba preparando para ese momento. Amén. Pero yo no estaba en la búsqueda de la persona del Espíritu Santo, sino que yo estaba buscando el poder. Claro. Y Dios en su misericordia llegó un día, ¿no?, de que en un momento muy difícil, ¿no?, de mi vida, en un proceso muy fuerte, que estaba empezando, yo no sabía, pero ese proceso estaba empezando. Y ahora que lo pienso, nunca me puse a pensar, ¿no? Wow, cómo Dios te prepara todos los tiempos, porque yo estaba empezando el proceso, uno de los procesos más fuertes de mi vida, y en ese momento me dijo, este es el momento donde yo te doy mi poder porque lo vas a necesitar. Wow. Y me llenó con su Espíritu Santo. Yo me acuerdo que ese día el pastor volvió de Brasil y el pastor estaba encendido fuego ese día. Y él comenzó a hablar en lengua, hablaba unas lenguas raras que no había hablado antes, y yo estaba como, wow, y yo pasé adelante porque decían, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? La primera que se venía al frente era yo. Y ese día yo había venido, ¿no?, del hospital, me acuerdo, yo estuve cuidando a mi hermana ese día, todo el día en el hospital, y yo pensando en la campaña, que esa noche yo tenía campaña y que yo no me quería perder la iglesia. Y eso también es lo bueno, ¿no?, en los peores momentos de seguir buscando a Dios, a pesar de que estés sufriendo, a pesar de que estés pasando por esa prueba, quizás no tenés fuerza, no comprender la situación, pero no dejar de buscar a Dios, porque puede ser, ¿no?, ese momento donde Dios te sorprenda con ese de repente, porque ese día yo no me esperaba ese de repente. En mi peor momento Él se manifestó, y a veces Dios también permite, ¿no?, que pasemos, ¿no?, por esas pruebas, porque Él se quiere manifestar a nuestras vidas. Y ese día se manifestó el Espíritu Santo a mi vida, me bautizó, pero todavía no conocía a su persona. Wow. Yo todavía no conocía quién era el Espíritu Santo. Y yo hacía vigilia a la noche, yo me acuerdo que buscaba, ayunaba mucho, pero no conocía al Espíritu Santo. Y eso es tremendo, porque cuánto no, como yo, no, en ese entonces, no, muchas veces estamos buscando mal, porque estamos buscando el poder, estamos buscando los dones, estamos buscando manifestaciones, estamos buscando ser usados, pero no estamos buscando su persona. Pero Él en su misericordia es como que Él se deja encontrar para que nosotros vayamos, es como que va tirando, ¿no?, cuando vos vas dejando migas y seguir el caminito, es como que Él nos está llamando, y es como que Él me llamó así. Y un día, yo me acuerdo que con un libro también, yo digo que ese día verdaderamente me conocí con el Espíritu Santo. Yo estaba buscando ya a Él, pero ese día se me reveló verdaderamente como una persona, como mi amigo. Wow. Con el libro de Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo, que también le voy a copiarle a Belén y así se los recomiendo, porque ese libro a mí me cambió, me rompió toda estructura. Yo era nuevita, pero tenía la religión metida en la mente, en el corazón,
creyendo de que el Espíritu Santo solo es poder, y Él no es solamente poder, no solamente se manifiesta acá en la iglesia, sino que yo lo podía buscar en la intimidad. Y ese día Él se me reveló como mi amigo. Y algo cuando yo leía, ¿no? Porque el Benny Hinn cuenta, ¿no? De que él tampoco conocía al Espíritu Santo. Él escuchó a Kathryn Kuhlman una prédica de que podía ser amigo. Y él fue a su habitación y le dijo, bueno, yo quiero conocerte como, no me acuerdo muy bien, pero le dijo, yo te quiero conocer como te conoce esa mujer. Si ella te tiene, yo también te quiero tener. Ah, ¿para qué leí eso? Yo dejé el libro, me largué a llorar y dije, Señor, Benny Hinn dice que yo puedo ser tu amiga y yo quiero ser tu amiga, Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que ese día yo lloré tanto, me envolvió la presencia de Dios y el Espíritu Santo me contestó y me dijo, ¿sabes hace cuánto que yo estaba esperando esto? Y yo lloraba en la presencia de Dios porque eso fue como, esos son los momentos con Dios que vos decís, no, no me lo olvido nunca más. Podemos tener mucha experiencia, pero o sea, cuando el Espíritu Santo no se hace uno con uno, porque eso dice la palabra, nosotros somos uno con Dios, es como, no sé, es otra cosa, es una locura, capaz que parece re loco, por eso muchos dicen que estamos locos, pero estamos locos por Cristo, amamos porque conocemos que quién es Él, nosotros estamos conociendo quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso la importancia, ¿no? De permanecer y seguir buscando, porque pasa, ¿no? De que a veces buscamos no pasa nada, seguir permaneciendo. Yo me acuerdo las primeras veces de que yo buscaba y no se me movía ni un pelo, ni siquiera lloraba. Y, y cuando vos empezás a conocer, vos solamente con pensar, con el pensamiento ya lo estás llamando y Él aparece en esos momentos. Ahora que hablaste de esto, me dejaste pensando en algo que es tan cierto, ¿no? Porque muchas veces, o por lo menos eso es lo que me pasaba a mí también, que a mí me habían enseñado a buscar a Dios o porque necesito algo o porque yo estaba mal. O sea, yo venía a la iglesia, pero no es que venía a adorar a Dios, a alabarlo, yo venía a decirle, Señor, soy una pecadora, a contarle todos mis líos, o todo lo mal que hice o lo que me habían hecho, pero no sabía que podía buscar a Dios porque podía conocerlo. Y cuando yo, como te habrá pasado, ¿no? Leo, porque, a ver, yo me enloquecí, empecé a buscar libros. Me acuerdo que uno de los libros que también leí fue ese, y empecé a buscar y a buscar, y yo decía, ¿cómo que podía conocer a Dios y nadie me había enseñado? O sea, obviamente uno entiende que era algo preparado por Dios, ¿no? Pero sí, también eso, ¿no? De que muchas veces nos enseñan a buscar a Dios, o no sé si nos enseñan, pero nosotros, en nuestra naturaleza egoísta, porque la naturaleza del ser humano, una naturaleza caída, una naturaleza egoísta, egocéntrica, muchas veces estamos pensando en nosotros mismos, pensamos en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos. Y cuando uno, si vamos más profundo, no va a la palabra de Dios, nos encontramos con un Dios que nos ama, un Dios que es celoso